A continuación les presento a mis compañeros los cuales me van a ayudar a desarrollar este problema, que es Luis Rey Sancho, Daniel Brea, mi persona Tony Velasco y mi compañero Jonathan Yaque, que ya nos va a demostrar cómo se desarrolla este tipo de ejercicio. Mi nombre es Jonathan Yankee y les voy a hablar la de distribución de Poisson. A mí me toca el ejercicio 572. Los baches en ciertas carreteras pueden ser un problema grave que requiere reparación constantemente, con un tipo específico de terreno y mezcla de concreto. La experiencia sugiere que hay, en promedio, 2 baches por milla, después de cierta cantidad de uso. Se supone que el proceso de Poisson se aplica a la variable aleatoria número de baches. A. ¿Cuál es la probabilidad de que no aparezcan más de un bache en un tramo de una milla? Como nos dice que lambda es el número de baches y nos dice que tenemos 2 baches por milla, y como T nos dice que puede ser un volumen, un área o una distancia, como nos dice por milla, lambda por T va a ser 2. Entonces despejamos y nos dice cuántos baches va a haber por una milla. La probabilidad de X es igual a 1, cuando lambda vale 2. Entonces nos vamos a una tabla que tenemos en el libro y aquí encontramos que cuando X vale 1, nuestra probabilidad 1, cuando lambda vale 2, 0.4060 equivale a nuestra probabilidad. 0.4060 equivale a nuestra probabilidad de que haya un bache en una milla. ¿Cuál es el segundo literal? ¿Cuál es la probabilidad de que no aparezcan más de 4 baches en un tramo determinado de 5 millas? Tenemos que lambda es igual a 4. Lambda es igual a 2 por arriba y en un tiempo de 5 millas. Entonces, como tenemos lambda por 2 equivale a 10. Y como dice 4 baches, tenemos que la probabilidad de X cuando vale 4 y cuando lambda T es igual a 10, nos vamos igual a una tabla. Y verificamos que cuando lambda X vale 4, lambda 10, nuestra probabilidad va a ser 0.0293. Esto es todo lo que se puede decir de este ejercicio. Muchas gracias. Bueno, el siguiente ejercicio dice: se sabe que el 3% de las personas a las que se les revisa el equipaje en un aeropuerto lleva objetos cuestionables. Primera pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que una serie de 15 personas cruce sin problemas antes de que se atrape a una con un objeto cuestionable? Entonces, como bien sabemos, nos da los datos de la probabilidad de las personas, que es el 0.03. Entonces, como la pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que una serie de 15 personas cruce sin problema, una persona cruce sin problemas, entonces vamos a calcular la probabilidad de que X sea igual a 16, porque está pasando una persona. Entonces, como tenemos nuestra probabilidad de éxito y de fracaso, que sería 1 menos 0,3, entonces aplicamos en la fórmula que nos dice 0.03 por 1 menos la probabilidad de fracaso elevado a la quinceava, que nos da en total una probabilidad de 0.0190 de personas que cruzan sin problema, de 15 personas que cruzan sin problema. Entonces nos da que el 1,9% de personas, de las 15 personas, cruzarán sin el problema de que les revisen la maleta. Entonces, en este caso, lambda sería 5 elevado a la 10 por exponencial elevado a la menos 5 sobre 10 factorial. Esto anotamos en nuestra calculadora y nos da una respuesta de 0.9
0.9863, que es la probabilidad, pero como me dicen que la probabilidad de que en una hora determinada el personal no pueda alojar el flujo de pacientes, esta respuesta nos dice el flujo de pacientes. Ahora vamos, ¿cómo sabemos que la probabilidad que no puedan alojar el flujo de pacientes? Fácil, el 0.9863 le restamos para 1 y esto nos da un total de 0.0137, la probabilidad de que el personal no pueda alojar el flujo de pacientes. Entonces esto nos da un porcentaje de 1.37%. Ahora la parte B. La parte B me dice que cuál es la probabilidad de que durante un turno de 3 horas lleguen más de 20 emergencias. Entonces en un turno de 20 horas van a llegar de 20 emergencias, pero en el ejercicio nos dicen que llega 5 emergencias cada hora. Entonces cada emergencia va a ser en 5 horas. Y como nos piden 3 horas, multiplicamos 5 por 3, va a ser en total las 15 horas en las emergencias. Entonces 20 va a ser X y 15 va a ser lambda. Entonces aplicamos la fórmula que la probabilidad de Poisson es igual a lambda sobre X por el exponencial menos lambda sobre X factorial. Reemplazamos nuestros valores, sería 15 elevado a la 20 por exponencial menos lambda sería 15 sobre el x, que es 20 factorial. Esto mandando en la calculadora nos saldría un valor de 0.9170, que es la probabilidad de los 20 de emergencias. Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que durante un turno de 3 horas, en 3 horas sería, vamos a restar 1 menos 0.9170 y eso nos va a dar igual a 0.083. Entonces la probabilidad de que durante un turno de 3 horas lleguen más de 20 emergencias nos va a dar de 0.083, el 8.3%, porque según el ejercicio, si lo analizamos, nos decía que, si analizamos el ejercicio, nos decía que cada emergencia llega en una hora. Bueno, a continuación me toca realizar el ejercicio que está planteado de esta manera. La tecnología cibernética ha generado un ambiente donde los robots funcionan con el uso de microprocesadores. La probabilidad de que un robot falle durante cualquier turno de 6 horas es de 0.10. Para eso nos planteamos la siguiente pregunta de resolver este ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que un robot a la suma de 5 turnos antes de fallar? Esta es la fórmula general la que ocupamos en la distribución de Poisson. Y como dato venía de que cuál es la probabilidad de que el robot falle en un turno de 6 horas de 0.10, nos da como resultado esta probabilidad. A esto le multiplicamos con el valor de los 5 turnos de falla que debe de tener. Obtenemos como resultado el 7.5. Este es el valor sería de lambda, la variable nueva que obtuvimos en este. Y como siguiente solo vamos a reemplazar datos. La probabilidad de X, que sería igual, es el número de valores, pero en este caso como necesitamos saber el valor, si es que algún robot tiene alguna falla, sería de 0 porque no tenemos el valor. Igual, el exponencial elevado a un valor negativo, como está en la fórmula de la nueva variable, que nos dio como resultado 7.5. Esto multiplicado, el valor de la variable ya con signo positivo, a 7.5, a un exponencial que sería el número de valores, que te da 0, sobre el exponencial de los valores, la cual obviamente, como está un número elevado a la 0, es 0, y un exponencial de 0 es 0. Como dato tenemos que nos queda solo el exponencial de menos 7.5. Lo que procedemos es evaluar en la calculadora para obtener, y esto nos da como un resultado de 0.000553 y números decimales en serie. O este valor se lo puede representar de tal manera que sería 5,
5, 3 por 10 elevado a la menos 4. Bueno, a continuación yo les voy a resolver el siguiente problema planteado. Literal A, que nos dice comente acerca de la validez del reportaje y utilice una probabilidad en su argumento. Bueno, aquí en esta región nosotros generalmente se ha tomado según datos que 2 de cada 20 personas rechazan las encuestas por llamada, que sería la probabilidad de lambda igual a 2. Para resolver nuestro ejercicio utilizaremos el método de Poisson, que nos dice la probabilidad de x menor o igual que nuestro dato que 2, que sería 1. Igual, como ya vimos anteriormente en nuestra fórmula, nos dice que es exponencial de lambda menos 2 por x, perdón, el lambda elevado a la x, que sería 1, sobre el exponencial de 1. Para el siguiente probabilidad, que sería hasta 0, sería x igual a que 0, y reemplazamos así mismo. Menos 2, que es nuestro dato de lambda, por elevado a la 0. Sobre el exponencial. Y esto resolvemos previamente en nuestra calculadora. Nosotros ya calculamos de aquí y este es el resultado de nuestra probabilidad. Para el siguiente literal nos dice cuál es el número esperado de personas encuestadas antes de que una se rehúse a responder. Para esto nosotros tomamos nuestro valor y lo multiplicamos por el 10%, que aquí el 10% de 20 personas, que nos daría 4. Para esto entonces tenemos literal B, nuestra probabilidad que comienza de x menor que 4, que sería el 20% de 50, que sería 10. Para esto ya utilizamos nuestra probabilidad. Para sacar este dato por consiguiente, nosotros multiplicamos nuestro resultado anterior por el 10%, que era el 10% de 20 personas, y aquí comenzamos con nuestra fórmula, que sería exponencial de menos 10 por nuestro lambda elevado a la x, que sería 4, sobre el exponencial de 4. Y así con con nuestra siguiente probabilidad nosotros continuamos con x3 elevado a nuestro lambda, que sería menos 10 por 10 elevado al cubo sobre el exponencial de 3. Bueno, y así nosotros calculamos hacemos así con todas nuestras probabilidades, calculamos hasta llegar a 0, porque recordamos que no puede haber probabilidades negativas. Sumamos todos nuestros resultados de las probabilidades y este va a ser el resultado total.